El Decanato Santa María del Mar presenta la Santa Misa, fuente y culmen de la vida cristiana. Soy Luis Manquiñir, religioso y sacerdote carmelita descalzo. Les saludo con gran alegría en el Señor de la vida. En estos minutos que siguen vamos a compartir algo de nuestra fe, y específicamente respecto de la misa. El tema se titula Las dos mesas. ¿Cuáles son esas dos mesas? La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Comenzamos en primer lugar hablando de la mesa de la palabra. El Concilio Vaticano II, con la valentía que solo da el Espíritu, se atrevió a soñar una iglesia que se alimentara en la mesa de palabra. Después de siglos de exilio, entraba la palabra en medio de la asamblea, con la consiguiente alegría de mucha gente que estaba esperando ese momento. La pretensión es que se despierte en cada uno de nosotros, como decía el profeta Amós, hambre de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el motivo para hablar de la palabra de Dios dentro de la misa? Pocos pasajes dan una respuesta tan honda como el prólogo del Evangelio de Juan. En él Dios se muestra rebosante de palabras, con ganas de decirse, de comunicarse con nosotros, para establecer una alianza. Dios no es mudo ni sordo, como los ídolos que tienen boca y no hablan. Salmo 135. Que bien recoge todo la Constitución Dogmática Dei Verbum, documento nacido del Concilio Vaticano II, donde se expone la revelación divina, y dice este documento: el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. En el número 21 de este documento, y sigue en el número 2, movido de amor, habla a los hombres como amigos para invitarlos y acogerlos en su compañía. Pero mencionábamos el prólogo de San Juan, y llegamos a la quinta estrofa del prólogo, cuando nos encontramos con una afirmación inesperada: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se ha desposado con el vocabulario humano. Parafraseando esta hermosa y atrevida expresión, podemos decir: la palabra se hizo Eucaristía. Jesús, hablando de Dios, vino a contarnos la intimidad de Dios, dice la Dei Verbum. No podemos entender entonces la Eucaristía sin la palabra. Ambas son lo que Dios quiere decirnos, todo lo que puede decirnos. Por la palabra se entabla la comunicación, se hace presente la comunión entre Dios y nosotros. Cuando se lee en las iglesias, la Sagrada Escritura, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. Introducción general del Misal Romano en el número 9. Es curioso que la más antigua celebración de la palabra, según la Biblia, coincida con esta primera celebración de la Alianza del Sinaí, según Éxodo 24. En esta celebración primero hay una proclamación de la palabra. Moisés tomó el libro de la Alianza y lo leyó en presencia del pueblo, el cual dijo: cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor, y obedeceremos. A continuación está el sacrificio de la alianza. Moisés tomó la sangre de las víctimas que habían sido inmoladas, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros mediante todas estas palabras. De ahí que la Iglesia considera importantísimo que el pueblo de Dios en la acción litúrgica se alimente tanto del pan de vida como el pan de la palabra de vida, de acuerdo con aquella conocida expresión de San Agustín: en la Iglesia la palabra de Cristo no recibe menos veneración que su cuerpo. Eso lo dice en el Sermón 56. En la Escritura recibimos a Cristo como lo recibimos en la Eucaristía, no solamente porque la Escritura da testimonio de Él, sino porque también aquella encuentra en Él su cumplimiento y su realización. Por lo que a mí respecta, creo que el Evangelio es el cuerpo de Cristo, decía San Jerónimo. Hay una afinidad entre la mesa de la palabra y la mesa del pan. Necesitamos redescubrir la vinculación entre la palabra y la Eucaristía. Es un paso indispensable para la auténtica renovación de la celebración de la misa. Habitualmente se considera la liturgia de la palabra y de la liturgia de la Eucaristía las dos mesas de la misa
como independiente una de otra. La primera parece como una preparación. Antes del concilio se hablaba de antemisa, una catequesis bíblica, una enseñanza moral, y la segunda realmente era la misa, la más importante, de tal modo que bastaba llegar para el ofertorio para que la misa fuera válida. Y la palabra de Dios se anuncia la alianza divina, y en la mesa del pan se renueva esa alianza nueva y eterna. En una, la historia de la salvación se recuerda con palabras. En la otra, la misma historia se expresa por medio de signos sacramentales de la liturgia. ¿Cómo vincular estos dos momentos? Precisamente es la función de la homilía, que ha de ser como bisagra entre estas dos partes. La palabra celebrada no es solo teología, y quiere decir palabra sobre de Dios, sino sobre todo teología, y es palabra de Dios, es decir, lo más importante no es lo que se dice, sino lo que acontece. Jesús, mediante una catequesis bíblica, le ayuda con una paciencia admirable a volver a la luz de la fe. Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras, nos cuenta Lucas. Gracias a la explicación luminosa de las escrituras, habían pasado de las tinieblas de la incomprensión a la luz de la fe, y habían hecho capaces de reconocer a Cristo resucitado al partir el pan. El efecto de este cambio profundo fue un impulso a ponerse nuevamente en camino, sin dilación, para volver a Jerusalén y unirse a los 11 y al que estaban con ellos. El camino de la fe había hecho posible una unión fraterna. El nexo entre la interpretación de la palabra de Dios y de la Eucaristía aparece también en otros pasajes del Nuevo Testamento. San Juan en su Evangelio relaciona esta palabra con la Eucaristía cuando en el discurso de Cafarnaún nos presenta a Jesús que evoca el don de maná en el desierto, reinterpretándolo en clave eucarística. ¿De qué se compone la mesa de la palabra? Ya hemos dicho que el concilio quiso dejar clara la importancia que la palabra de Dios habría de tener en la liturgia renovada. Eso nos dice en su documento Sacrosanctum Concilium 24, con el de revitalizar la fe y mejorar la vida cristiana de los creyentes. Invito a abrir con más amplitud los tesoros de la Biblia, nos dice este mismo documento. Precisamente uno de los aspectos más importantes de la vida espiritual del cristiano en los años del posconcilio ha sido el descubrimiento de la palabra de Dios. El reto está a la vista, que la palabra sea verdadero alimento de la comunidad. Para que el convite de la palabra de Dios esté presente para los fieles con mayor abundancia, tuvieron que pasar 12 siglos. Por eso se han abierto con mayor generosidad los tesoros de la Biblia, de manera que en un ciclo de 3 años de duración se han leído al pueblo en los días festivos las partes más importantes de las Sagradas Escrituras. La manifestación de la palabra de Dios en la comunidad cristiana a que asistimos hoy se debe parte al nuevo leccionario ferial y festivo, elaborado y compuesto con una inteligencia espiritual digna de alabanza. El leccionario festivo, como por ejemplo que se utiliza el domingo y las solemnidades, una solemnidad puede ser la Inmaculada Concepción, se compone de lecturas del Antiguo Testamento, escogidas siempre en función del Evangelio, ilustrando así lo que la tradición gustaba de llamar la sinfonía eclesial de los coros del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué leer textos del Antiguo Testamento? Porque son preparación, prefiguración y anticipo parcial del Nuevo Testamento. Debe notarse la estructura del diálogo que el leccionario ha establecido entre la palabra que procede de Dios y la palabra que procede de la comunidad, para que la palabra de Dios no quede sin respuesta. Así a la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la comunidad responde con el Salmo. A las epístolas del Nuevo Testamento, o sea, por las cartas de Pablo, por ejemplo, la comunidad responde cantando la recepción del Evangelio. A la palabra de Dios en el Evangelio, la comunidad responde con la oración universal. Pero esta respuesta de la comunidad a la palabra asume sobre todo el Salmo responsorial, donde está siempre velado el rostro de Jesús y que debe hacerse lo posible cantado
o proclamado de modo especial. Así, por ejemplo, cuando Dios conduce al pueblo del Éxodo a través del Mar Rojo, Miriam, tocando el tambor detrás de Moisés, celebraba al Señor que ha arrojado al mar, al caballo y al jinete. Y en el Nuevo Testamento, cuando Dios bendice la virginidad de María, concediéndole que se convierta en madre de Jesús, María glorifica al Señor, exulta en Dios su Salvador, en ese Jesús que lleva en su interior. En la mesa de la palabra ocupa un lugar destacado la lectura del apóstol, tanto en los hechos como en las epístolas y en el Apocalipsis. Estos libros confirman la realidad de Cristo, van explicando su doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo, cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia y predicen su consumación gloriosa. Nuevamente citamos a Verbo 21. El aleluya y la procesión del Evangelio. Aleluya es la castellanización del hebreo aleluya, que significa alabar a Yahvé. Es una invitación a la alabanza. La función ministerial es acompañar la procesión del evangeliario. El sacerdote toma el evangeliario, palabra de Cristo, de encima del altar que representa a Cristo y lo lleva al lugar de la palabra de Dios. La colocación del evangelio sobre el altar es como su entronización. Entre las procesiones que se desarrollan durante la misa, la del evangeliario debe ser la más alegre y la más festiva. Muchas comunidades han enriquecido este momento con flores, luces y danza. El hombre no vive solamente del pan de la palabra evangélica claramente proclamada, sino también de la alegría y de la belleza. Progresivamente la alegría invade nuestras celebraciones. Al danzar para el Señor, estas comunidades cumplen la voluntad de Dios que dijo a través del Espíritu Santo, alabadlo con danza. Salmo 150. El Evangelio es la buena nueva, el mensaje gozoso por excelencia, que es el mismo Cristo, el único Maestro, el único Salvador, el único Liberador, compañero de viaje, nuestra luz, nuestra verdad, nuestra vida. Especialmente el Nuevo Testamento tiene que convertirse en nuestra obra fundamental, uno de los distintivos de los verdaderos fieles. Tenlo siempre al alcance de la mano, nos recuerda San Jerónimo. El incienso, las luces, las flores, el júbilo festivo, la bendición del diácono, el beso al libro y al altar como espacio propio del evangeliario muestran su dignidad y la honra que la Iglesia siempre ha concedido a la palabra de Jesucristo. La proclamación del Evangelio considera como la cima de la celebración de la palabra. Todos los textos tienen la misma dignidad que la lectura del Evangelio. Los escritos de Moisés son la palabra de Cristo, decía San Ireneo. Pero es aquí en la lectura del Evangelio donde se realiza de manera visible la enseñanza del concilio. Cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla, Sacrosanctum Concilium 7. El Evangelio corona las otras lecturas, la palabra de Jesús corona la de los profetas. Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas en estos días, que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo, nos dice Hebreo. La lectura del Evangelio es una celebración de Cristo, realmente es a Él a quien se aclama y no al libro. Cuando se dice al comienzo de la lectura del Evangelio, gloria a ti Señor, y al final, gloria a ti Señor Jesús, el sacerdote al besar el Evangelio deja de manifiesto ante toda la comunidad su amor y su adoración hacia Cristo, el Señor que ha seducido su corazón. Santa Teresita de Lisieux dice, no tengo más que mirar el Santo Evangelio, inmediatamente respiro los perfumes de la vida de Jesús. Y si en la mesa de la Eucaristía está el altar, en la mesa de la palabra está el ambón, una palabra cerca de él. El ambón, antiguamente llamado púlpito, es un podio lugar elevado reservado para proclamar la palabra de Dios, predicar y recitar la oración de los fieles. Forma un tríptico importante con el altar y la sede. En el pasado habían inventado lugar de esplendor para proclamar la palabra. Algunos púlpitos de nuestras catedrales son verdaderas joyas de piedra. La teología de las dos mesas, la de la palabra y la de la Eucaristía, no debe expresarse en el plano solamente intelectual, sino también en el plano de la Eucaristía. Una palabra sobre el lector. No es dueño de la palabra, ni tampoco la palabra procede de él.
Es preciso que conozca la técnica de lectura, análisis de frases, la respiración, por ejemplo, el uso del micrófono, las puntuaciones, etc. Decíamos en un momento que había una bisagra entre estas dos mesas, la homilía. La homilía es parte de la liturgia y muy recomendada, pues necesaria para alimentar la vida cristiana. Es la traducción y la explicación de la palabra de Dios, la actualización de la palabra de Dios al nivel de la comunidad celebrante. El ejemplo más típico, en este caso, de la homilía de Jesús es en la sinagoga de Nazaret. Después de la lectura del libro de Isaías, Jesús comienza su homilía con estas palabras: hoy se cumple ante vosotros esta escritura. Entonces, la homilía se escucha en silencio y oración. Algo breve sobre el credo y la plegaria eucarística para finalizar este primer momento. El credo todo cristiano es una palabra de Dios para sus hermanos. El pueblo responde a la palabra de Dios con la profesión de fe. Si la fe es esencial en la Eucaristía, llamada con justicia el misterio de la fe, el credo tiene gran valor emocional y simbólico. Es la afirmación de la unicidad de la fe a través de los siglos. Pero toda la Eucaristía en el misterio de la fe, la mejor confesión de fe es la celebración misma de la Eucaristía. Vivir según el Evangelio es la mejor profesión de fe. Y la plegaria universal, por último, es uno de los mayores logros de la reforma litúrgica. El pueblo alimentado por la palabra suplica con la plegaria universal por las necesidades de la Iglesia y por la salvación del mundo entero. Necesidad de la Iglesia, dirigentes de los asuntos públicos, salvación del mundo entero, los que están abrumados por dificultades y por la comunidad local. Con este pequeño apartado de la plegaria universal, le invito a hacer una pequeña pausa musical para luego continuar con el segundo apartado, que es la mesa eucarística. Hemos regresado y ahora vamos a hablar sobre la mesa de la Eucaristía, pero en esta ocasión voy a referirme desde la presentación de las ofrendas hasta la doxología, dejando afuera el rito de la comunión que comprende esta gran mesa eucarística. Pero si en la mesa de la palabra estaba el ambón, ahora nuestra atención se dirige al altar. El altar es la mesa donde se hacen los sacrificios, los actos litúrgicos dirigidos a Dios. Para Israel, el altar es testimonio de presencia divina y centro espiritual, ya que ahí tienen lugar las ofrendas y los sacrificios. El altar de los cristianos es la mesa del Señor donde se celebraba primitivamente la Eucaristía y se compartía la cena con los hermanos. Como decía anteriormente, este paréntesis hay que decir que hubo resistencia a llamarle altar por la confusión que podía darse con los altares judíos o paganos. ¿Pero qué vamos a celebrar en el altar? La respuesta nos da San Ambrosio, que dice: en el altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representan los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la palabra del Señor. Y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. ¿Qué es, en efecto, el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo? Teniendo presente esto, voy a detallar las partes de la mesa eucarística. Preparación y presentación de las ofrendas. Antes se llamaba ofertorio, ahora no, porque la verdadera ofrenda de Cristo va a tener lugar luego en la plegaria eucarística, que se explicará más adelante. Lo propio de este momento es tan solo presentar primero en el altar y luego ante el Señor lo que más tarde se va a utilizar en dicha plegaria. ¿Qué presentar ante el altar? Lo primero, el pan y el vino, que nunca han de estar sobre el altar, sino que han de ser ojalá traídos en procesión de ofrenda. Pueden presentarse además ciertas ofrendas para la iglesia y los pobres, pero evitemos tres errores que siempre se pueden cometer. Dar a la procesión de las ofrendas un relieve que no le corresponde. El segundo, el de, por vincular la misa con la vida de ciertos asistentes, se llevan al altar libros, juegos, herramientas y hasta cosas inimaginables.
Y tercero, el colocar lo ofrecido sobre el altar, aún en riesgo de convertirlo en mostrador de cosas. La presentación del pan y el vino ante el Señor. El celebrante toma primero el pan y luego el vino, los eleva un poquito, mientras con voz suave pronuncia unas oraciones con rica sugerencia para nuestra vida. El pan y el vino son dones de Dios, pero también fruto de nuestro trabajo. Simbolizan el alimento y la fiesta imprescindible en nuestro vivir. Las gotas de agua mezcladas en el vino simbolizan la fusión de la naturaleza divina de Jesús con la nuestra. Estos dones nos recuerdan que Dios necesita de nosotros para realizarse. Y por fin, no solamente hemos de ofrecer dones, sino auto-ofrecernos. Dice un canto: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Luego sigue la oración sobre las ofrendas. Se llama así porque es una plegaria que el celebrante pronuncia sobre el momento, sobre lo recolectado en las ofrendas. También es ahora cuando personas voluntarias pasan el canastillo recogiendo limosna. A algunas personas que le molesta el rey tintineo de las monedas, conviene advertirles que es una práctica tan antigua como la misma celebración eucarística, y que si entonces los primitivos cristianos recogían limosna para huérfanos y viudas, ahora lo hacemos también para el sostenimiento del culto y para fines especiales, misiones, por ejemplo, comedores, etc. Hagamos una reflexión ante la fase de la presentación de las ofrendas. No olvidemos que en esta primera parte de la celebración eucarística ofrecemos el pan y el vino, con la esperanza de que se conviertan en pan de vida y en bebida de salvación. Esta esperanza que se realiza en Jesucristo se realiza también en nosotros, si vivimos la celebración con el mismo espíritu del crucificado, ser pan entregado y vino derramado por nuestra salvación y la de los demás. La colecta, como decíamos, antes se realiza en estos momentos, puede ser un modo de compartir algo de lo nuestro con la iglesia y los necesitados, pero debe ser ante todo un gesto que los estimule a replantearnos nuestro nivel de vida y nuestra preparación para disponernos a la comunión del cuerpo y la sangre del Señor. Llegamos a la plegaria eucarística, en el corazón del misterio. La plegaria eucarística hunde su raíz en la oración de bendición hebrea, que discurre entre el pueblo salvado y el Dios de la alianza. El modelo más cercano lo tenemos en la recitación diaria del Shema Israel. Es una de las principales plegarias de la religión judía, que comienza con una bendición de Dios Creador, continúa con un Sanctus y concluye con unas oraciones de intercesión. Pero mejor será recorrer parte por parte. El prefacio. El prefacio fue considerado muchas veces como una introducción a lo que iba a venir después, una especie de prólogo, sin demasiada importancia y que nadie lee como lo son muchos libros. No, el prefacio es más bien la solemne acción de gracia que se proclama ante la comunidad, el canto con que penetramos en ese clima de Beracá, que es una palabra hebrea, oración hebrea en la que se bendecía a Dios y se daba gracias por los dones recibidos, tan propios de toda oración judía. Es como un poema, un grito de reconocimiento de un mundo que descubre su salvación. El prefacio es además una oportunidad para recordarnos que ese clima de gratitud y alabanza que ahora vamos a crear, debemos procurar renovarlo en todo tiempo y lugar. El prefacio es, en fin, un momento muy oportuno para recordar que quien celebra no es solo el sacerdote, sino toda la asamblea. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y concluye con el Santo, 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 que no es sino una solemne aclamación cantada o recitada, que toda la asamblea se dirige al Padre como fuente de todas las cosas y de todo bien. En ella, la iglesia del cielo y de la tierra se funden en una sola alabanza. Epíclesis, del griego, significa invocar sobre. Con esta palabra griega un poco rara nos referimos a la invocación que hace el sacerdote celebrante al Espíritu Santo para que descienda sobre el pan y el vino y los convierta con su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo.
el sacerdote recita extendiendo sus manos sobre ambos. Nuestra plegaria eucarística 3, que está en el misal, describe plenamente el sentido de este momento. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Llegamos al momento más sublime, a la consagración. Nuestra fe se funde en el acontecimiento, el de la muerte y resurrección de Cristo. Con ella, la plegaria eucarística también se centra en su relato. Un relato que a la vez es recuerdo y presencia, narrando lo que ocurrió a Jesús la víspera de su pasión y repitiendo sus palabras y gestos, se nos hace presente en el altar. Hoy se ha desprevisto en este momento de aquel encuadre misterioso que tenía antes. Sabemos que es la fuerza del Espíritu Santo que transforma el pan y el vino a través del ministerio del sacerdote. Se produce la transustanciación, que es el cambio de sustancia. Así con las palabras de la consagración, cambia el contexto relacional del pan y del vino. Pasan a ser alimentos de vida eterna, dones divinos, sacramentos, símbolos de Cristo presentes y autodonante. La realidad de la fe se hace presente mediante el realismo sacramental, identificando en estos momentos con Jesucristo, pero sigue siendo el punto central de la celebración eucarística y más concreto de su plegaria. Es por eso, es por otra parte el único momento que siendo posible, debemos presenciar este momento de rodilla o participar este momento de rodilla. Ninguna postura mejor para demostrar nuestra atención, admiración, más aún nuestra adoración ante la aparición y presencia real de Jesús Eucaristía en medio de nosotros. Terminada la consagración, toda la asamblea aclama el acontecimiento que acaba de tener lugar. Lo aclama recordando que allí se hace presente toda la historia de la salvación, el misterio pascual de Jesucristo y la espera de su venida gloriosa. Aquí quisiera recordar lo que dije cuando hablamos de la mesa de la palabra. En la mesa de la palabra de Dios se anuncia la alianza divina y en la mesa del pan se renueva esa misma alianza nueva y eterna. En una, la historia de la salvación se recuerda con palabras. En la otra, la misma historia se expresa por medio de signos sacramentales de la liturgia. Pasamos ahora al memorial. Después de esta aclamación, el sacerdote reemprende la plegaria y vuelve a recordar lo que Jesús hizo, no solo durante la última cena, haced esto en memoria mía, por ejemplo nos dice en 1 Corintios, sino también durante toda su vida, incluso recuerda su venida al final de los tiempos. Esta referencia al pasado, este memorial, es algo más que un simple recuerdo, tiene la virtud de revivirlo. Lo que sucedió entonces vuelve a suceder aquí y ahora para nosotros. Nosotros mismos entramos dentro del acontecimiento salvador de la Pascua del Señor. Por eso se califica la Eucaristía como memoria de la Pascua de Cristo. Por eso mismo estamos en el núcleo central de la plegaria que elevamos al Padre. Y ahora viene el ofertorio, la ofrenda. El recuerdo se une al ofrecimiento. El memorial del misterio pascual de Jesús lleva a presentar al Padre este sacramento, que es la única ofrenda que ha realizado plenamente la unión entre Dios y los hombres, el único sacrificio, la única donación amorosa total que ha cumplido definitivamente lo que los antiguos sacrificios no podían realizar. La entrega que hizo Jesús en la cruz se actualiza en la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía no es un sacrificio en sentido absoluto, sino relativo, en relación con el de la cruz, que es el único sacrificio suficiente y repetible. Lo que hace la Iglesia es poner en la presencia del Padre el acontecimiento de la muerte pascual de Cristo. No ofrecemos a Dios animales o cosas, sino a Jesucristo, al que nosotros nos unimos para ofrecernos con Él. Y la epíclesis, la segunda epíclesis, junto con esta ofrenda, la Iglesia invoca de nuevo al Espíritu Santo, para que lo mismo que ha convertido el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, se convierta ahora la asamblea reunida en el cuerpo del Señor. La Iglesia se une a Jesucristo para ofrecerse junto a Él al Padre. Unimos toda nuestra existencia, con lo bueno y con lo malo, a la donación de Cristo. Una ofrenda que ha de abarcar toda nuestra vida y no solo el momento de la celebración eucarística. Llegamos a las intercesiones.
La salvación definitiva no ha llegado aún. Los cristianos tenemos que recorrer un camino duro y doloroso. Por eso pasamos a recordar la necesidad de la Iglesia y del mundo. Nombramos al Papa, a nuestro obispo, no para pedir por ellos, sino para manifestar nuestra comunión con la Iglesia local y la Iglesia universal, de la que el Papa y el obispo son los guías y pastores. Con ello también ponemos de manifiesto que lo que estamos haciendo no es una celebración personal o de un grupo determinado, sino una celebración en comunión con toda la Iglesia. Pedimos por la Iglesia peregrina y por los difuntos. Y tenemos presente a los santos, sobre todo a la Virgen María, San José y a los apóstoles. Y llegamos a la doxología, otra expresión griega que significa palabras de alabanza. Por Cristo nos han venido de Dios todos los bienes y por Cristo se eleva al Padre nuestra mejor alabanza. Así Cristo es el mediador en ambos sentidos, descendente y ascendente. Por eso el sacerdote eleva el pan y el vino convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque resume toda la creación y toda la historia de la salvación. Aunque el común de los fieles suele conocer como elevación la que el sacerdote hace mostrando al pueblo el pan y el vino recién consagrado, esta es propiamente hablando la auténtica elevación de toda la misa. Y la asamblea responde amén a la doxología y a toda la plegaria eucarística. Un amén que debería ser cantado solemnemente. Un amén que se convierte en palabra clave de toda nuestra participación. Un amén que resume y apostilla toda nuestra adhesión y plena cuando hemos hecho la plegaria eucarística. Y así, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta mesa de la Eucaristía, donde hemos tratado de unir la mesa de la palabra y el mesa de la Eucaristía para que se comprenda en su conjunto, no en dos partes diferentes de una misma celebración eucarística, sino en una unicidad. Muchas gracias por haber compartido este momento conmigo y de corazón les deseo la bendición de Dios.